Sí, hoy entramos al Consu. Hoy en día de En Terapia. Hoy vamos a hablar, tranquilos, acá estoy buscando todo lo que se refiere a esto, que se me fue, cuando se le cerró a usted el teléfono. Vamos a hablar de los cuerpos. Vamos a hablar, el cuerpo como moneda. Ahí está. ¿Qué estamos buscando cuando mostramos de más? Cuando usted me dijo esta pregunta, yo dije, bueno, pero a ver, ¿qué es mostrar de más? Porque capaz que vos decís, lo que para vos es, para mí mostrar no. un hombro, para algunos es de más, Porque alguien para dice, otros... está mostrando de más esta conductora, esta señorita. Porque no tenés más para mostrar. No, si mostrás un hombro Sí, solo, no digo, pues, no sé. Bueno, lo vamos a preguntar a ellos. Sí, por Porque supuesto. Tenemos, a falta de uno, como dicen. tenemos dos. A falta de uno que nos acomoda los patitos, ahora nos vienen a acomodar Me todo el encanta. zoológico. Así que bueno, y estamos con el dueño de este segmento que de salud, que tiene que ver en terapia, el licenciado Enzo López, acompañado del licenciado Alejandro Mancilla. ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Como se volvió más complicada la cosa, tuve que Había- traer a otro, había que traer refuerzos. el coterapeuta, porque Vos querías ya que por sea dos. 2 contra 2. Y cuando la salud mental está fuerte acá, ya todo el equipo, con uno no funciona. Dice, no les puedo acomodar a 2, imagínate ahora que son más. ¿Sabés qué? Más cuando llega un fin de semana, El ¿no? licenciado Enzo López el otro día me Oh. Oh. mandó el contacto del licenciado Alejandro para que vaya a terapia y yo dije, Te mandó a terapia el mira. Sí. Ah, No recibí en el... No, la no, igual. solicitud del se está turno. resistiendo hace rato. ¿te acordás vos de que lo... Mira, qué bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, eso sí sería mostrar de más. Sí. tal vez. ¿O no? Oh, Las cuando lleguemos a esos caritas. cuerpos, boludo. ¿Por qué este tema y qué Para eso sería? ya son rápidos, Sí, ¿no? olvidate. Pero bueno, ahí está. ¿Eso sería mostrar de más, chicos? Mira, Yo digo que no, pero bueno. Mira, imagínate que hoy en día estamos viviendo dentro de una época donde, como decimos, el contenido provocativo, el tema del cuerpo expuesto y las plataformas que pone como eje central de imagen, ¿no? Y acá obviamente la pregunta no es desde juzgarlo, sino para mí la pregunta acá viene desde otro lugar. ¿Qué hay detrás de la necesidad de mostrar como la necesidad de mirar? Porque esto no es un tema de moda, es un síntoma de la época, ¿no? Porque acá el cuerpo deja de ser algo de uno y comienza a ser algo que uno ofrece. Entonces el cuerpo comienza a perder identidad y comienza a construirse desde un lugar de puramente validación. Entonces yo creo que era un tema bastante importante, como también algo complejo, poder traerlo, porque se pregunta un montón de cosas, es algo que se ve todos los días, es algo que también trato en terapia, y bueno, siempre necesito otra mirada, más allá de un Sí. experto que también trabaja con adolescentes y con el tema de identidad, entonces lo traje a Alejandro, ¿Viste que para que- poder aplicar sí. hoy una mirada mucho más profunda de un Totalmente. tema que por ahí puede traer ciertas controversias. Por ahí dicen que cuando querés mostrar de más es como para llamar la atención. Estamos hablando de redes sociales en ese sentido. Siempre ¿Están así? tenemos que presentar qué es lo que hay todo detrás, porque está la búsqueda de una mirada, la necesidad de aprobación, la construcción del valor del otro, y lo más importante, el deseo de ser elegido o elegida. Ale, como lo decía Enzo, hoy nos venís a acompañar, nos venís a compartir tu mirada y hacer foco en los adolescentes que hoy están en discusión el tema de la comunicación, de entenderlos. ¿Cuál es el código que manejan ellos? Ustedes imagínense de que si nosotros tuvimos que adaptarnos a las redes sociales y creo que nosotros nos involucramos un poco en ese juego, los adolescentes, como dirían los papás, ya vienen con ese chip incorporado, ya vienen con ese aprendizaje y con ese bagaje. Entonces vos te despertás con adolescentes que empiezan a sexualizar su cuerpo y a monetizarlo desde a muy temprana edad. Sin contar que en el medio tenemos inicio de relaciones sexuales mucho antes que lo que se conocía anteriormente. En un promedio el adolescente empezaba su despertar sexual ahora 5 años, entre los 16 y 17 años. Hoy estamos hablando de 12, 13 años. Entonces, creo que es vital también entender el mundo que nos está rodeando y cómo ese mundo y esa estructura de redes sociales un poco nos incita o nos promociona de alguna manera que ese es el camino más cómodo para el adolescente, no tanto más para que para su despertar sexual, esta idea que por ahí el adolescente tiene de monetizar eso.
de vender, de poder evaluar esto desde un lugar, no, yo no me estoy exponiendo, no estoy buscando la validación de otros, sino lo que estoy haciendo es vendiendo, porque de esta manera forjo mi futuro. En realidad lo que está pasando con adolescentes también es empezar a evaluar su posibilidad de futuro. Hay muchos adolescentes que quieren ser influencer, instagramer, youtubers, modelos, lo cual es perfecta y absolutamente válido. Quizás la pregunta es ¿qué hacen para llegar a ese camino? ¿A qué costo? Y qué tanto, como decía Enzo, qué tanto es un síntoma y qué tanto forma genuinamente parte de su personalidad. ¿Y cuándo pasa a ser un síntoma? En principio, a mi criterio, creo que síntoma empieza a ser cuando empieza de alguna manera a generar malestar o dolor. Si vos en el medio empezás a sentir estrés y en ese estrés vos empezás a ver fallas que empiezan a ser distorsionadas en el sentido de, bueno, vendo mi cuerpo, ¿sí? Tengo OnlyFans, tengo una red social en donde lucro con eso, bueno, ¿qué tanto me genera inseguridad la exposición? ¿Qué tanto empiezo a pensar de que necesito otra alternativa que embellezca mi cuerpo? ¿O qué tanto veo el defecto en mi cuerpo? ¿Sí? Y ahí esto que decía Enzo, se vuelve una situación demasiado compleja porque empezamos a ver desde distintas patologías, ¿sí? La disforia corporal, empezamos a tener un montón de cuestiones que hacen más a lo psicopatológico, a lo sintomatológico, que a una cuestión más práctica. Bueno, hago esto, tengo que ejercer de esta manera o tengo que exponerme de esta otra y se cierra ahí. Me parece que el síntoma es muy interesante es lo que está puntualizando, porque también lo expresé en muchas de otros sentidos, porque en los adultos no se va tan lejano del adolescente, porque tiene que ocupar esos lugares que por ahí están vacíos para encontrar... A ver, acá yo creo que hay algo muy interesante, la idea de cobrar por la imagen, ¿no? Pero ¿qué hay detrás del cobrar? Yo siempre pienso desde la idea de poder tener algo de control, de poder buscar una compensación del que mira, de esta idea de sentirse validado, pero a costa de, ¿no? Por ejemplo, había en la clínica una paciente de 22 años que tiene mucha interacción con redes sociales y en estas plataformas, me decía, Enzo, yo me siento deseada, pero no elegida. Y qué clave, fue algo clave para mí eso, porque ahí decís, hay validación momentánea, pero no está esta construcción que por ahí tiene que tener uno en un vínculo de poder construirlo desde la idea de amor, porque viste que siempre hablamos en otros capítulos que el deseo no es lo mismo que amor. El deseo, viste, puede ser inmediato, puede ser visual, puede entrar por esta parte, pero le falta esta parte que siempre para mí es importante, que es el tema del amor, donde hay tiempo, donde hay profundidad, donde hay constancia, y yo creo que ahí está dentro del síntoma, hasta donde uno llega para poder existir en el otro y también darle valor. Por eso también hablamos del control, ¿no? Del control con el tema de cobrar, y también la otra parte, el que está mirando. No hay que dejar de lado el que está mirando. ¿Qué es lo que compra? No compra a la persona, compra una ilusión, y esto también le comienza a traer consecuencias en los vínculos reales. ¿No? A mí me quedó resonando el tema de, estamos hablando de adolescentes, de gente joven que está exponiéndose en las redes y que ya empieza a cobrar. O sea, estamos... Los adultos también. No, bueno, pero vos como adulto podés tener, listo, yo soy mayor de edad, con lo que quiero con mi cuerpo, lo vendo, pero adolescente, estamos hablando de gente que menores que están exponiéndose y ya están pensando en esto, que por exponerse empiezan a cobrar. Ahora, cuando les llega el momento en que el cuerpo no es lo único que te piden, cuando llega el momento en que decir el cuerpo a cierta edad ya no da para estar en fotos, ¿cómo hacen? Bueno, es que ahí hay y en el mejor de los casos los adolescentes cobran. Y hay muchos mitos detrás de todo eso. Me dijeron, por ejemplo, lo que está por decir Alejandro, adolescentes cobran, pero ¿cuándo cobran? No hay muchos que cobran como lo que deberían cobrar, porque acuérdate que las plataformas también te piden un porcentaje y todo lo demás. Me pude adentrar un poco de este mundo con otros pacientes y hay mucho mito detrás de todo eso. Viste que, como dice uno, lo quiere hacer porque necesita dinero. Sí, por una parte sí, pero siempre va al lado de la validación. También vas a buscar también esta parte de
sentirte parte de la sociedad o independizarte, el encontrar una identidad gracias a. Porque también vos decís, si en otro trabajo puedo ganar lo mismo que en esto, es que ahí ¿por está qué el lo elijo? problema. Ahí está. Ahí está el problema también. Creo que en eso como sociedad y en esto que queríamos ser polémicos con este micro, como sociedad nosotros moralmente y éticamente buscamos algo, pero en la práctica, en lo cultural y en lo económico, hacemos lo contrario. Económicamente, para muchas personas fue redituable una página como OnlyFans y terminaron ganando muchísimo más que en cualquier otro laburo o en cualquier otra profesión, sin tanto criterio sistemático de sistema, de burocracia. Ellos pudieron capitalizarse de otra manera. El problema de los adolescentes puntualmente es que ellos interpretan siempre que su manejo es de adultos. Entonces, constantemente ellos juegan con lo que pueden manejar y con lo que no. Cuando hablaba del mejor de los casos es porque vos tenés adolescentes que tienen una visión más crítica de sus acciones y pueden cobrar al respecto. Pero sin ir a la página azul puntualmente, los adolescentes se manejan de manera virtual y se relacionan y se vinculan de manera virtual. Eso implica que haya una exposición sexual temprana y eso implica, y obviamente eso lo puede decir mejor un abogado, alguien de leyes, implica hablar de pornografía, implica hablar de una generación de adolescentes que está fomentando esta virtualidad o este sexo virtual. Entonces, para el adolescente de 14, 15 años es muy natural que se manden las famosas nudes, que se manden videos y que esos videos queden expuestos. Hubo otro momento de la historia en donde años atrás, para una mujer quedar expuesta en algún video que circulaba o viralizaba su pareja, terminaba siendo un conflicto muy profundo. Hoy en día es moneda corriente para el adolescente. Sí. Licenciados, y para un próximo micro, esta semana también salieron en un medio nacional sobre parejas que drogaban a sus esposas y las violaban, y había una red, digamos, mostrando cómo las drogaban y mostrando, o sea, hay mucho para hablar de esto, que a veces esto no encontramos los lugares para que llegue. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como padres que tal vez nuestros hijos estén en este circuito, que empecemos a sospechar? Digo, porque también tenemos que, a veces no hablamos, no sabemos si suben. Es el tema, el hecho de cómo me estoy comunicando con el adolescente, desde qué lugar también hablo con él. Porque si vos, por ejemplo, te has enterado de que está exponiéndose ropa interior, está en el de OnlyFans, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Por qué estás haciendo esto y todo lo demás? No, también hay que preguntar desde dónde, desde por qué lo está haciendo, desde qué lugar lo hace. ¿Cuánto ganas? Siente... bueno, también yo te mantení muchos años, así que ¿cuánto hay? Ojo, aunque vos lo digas de esa forma graciosa, en un punto se ha llegado, planteo, sí. Es un planteo que ha pasado con padres de hijas que han terminado siendo botineras y también la han vendido por X razón de poder monetizar también a sus propias hijas por estar en pareja vincularmente con alguien famoso. Ojo, estamos hablando de las botineras, famosas botineras hace 20 años atrás. No, es actualidad. Vos pensás que no sigue siendo, pero digo las famosas botineras. Ah, bueno, sí. De Wanda en adelante. También, un poco más también atrás. Creo que volviendo a la pregunta, yo creo, siempre se lo recomiendo a los papás y creo que es algo como adultos que también nos tenemos que plantear vincularmente nosotros. El adolescente que inicia la adolescencia, por excelencia, por concepto, va a tender a aislarse. Siempre el aislamiento es negativo y es algo que nosotros tenemos que tratar de revertir. Si nosotros como padres no tenemos vínculos reales, difícilmente nuestros hijos tengan vínculos reales. Entonces, en principio, a los papás siempre les recomiendo, inviten a sus amigos a sus casas, muestren que hay otra posibilidad de vincularse que no sea por redes sociales. La mayoría de los adolescentes hoy en día ya llegaron a un punto en donde ya tienen un vínculo extremadamente
sólido en redes sociales. Tienen parejas, exparejas, sexo virtual, ya han entramado toda una red de contención dentro de su celular, y eso genera no tan solo aislamiento, sino una vida ficticia. Y una adicción también. Y hay y ahí comienza a ver lo que está faltando, la educación sexual afectiva, que si no se da por parte de los padres, se da por educación, se da en alguna reunión donde podamos hablar sobre estos temas, porque ahora se han abierto muchas otras cuestiones, tipo de vínculos, tipo de sexualidad, perspectivas. Entonces, ¿quién responde eso? Y me va a responder el celular, o los contenidos, o TikTok. Alguien va a tener que darme alguna respuesta, y de acá está todo muy limitado en todo ese punto. También, Ale, recién dijiste esto del vínculo entre los padres y los adolescentes. ¿Cuáles serían algunos tips que los papás podrían poner en práctica para acercarse a sus hijos? Porque el otro día hablábamos con sacarlos de la habitación. Yo creo que eso fue como clave, porque los chicos viven en su habitación. Es muy curioso, y con todos los lujos que tienen adentro de la habitación hoy en día también. Yo me es como un búnker. Sí. Es muy curioso que nosotros como adultos hayamos perdido tanto las bases de lo que implica un vínculo, de lo que implica el sociabilizar con personas. Yo siempre les digo a los papás, vuelvan a esas bases. A la hora de la cena, se cena; a la hora del almuerzo, se almuerza, se comunica, se habla. Sin celulares, en la medida de lo posible. Pilar Sordo hace poco se hizo viral con un reel en donde ella planteaba 5 preguntas distintas para hacer la misma pregunta que los papás hacen: ¿cómo te fue en la escuela? ¿Sí? Pilar Sordo hablaba, decía, 5 cosas que te hicieron sentir bien, 5 cosas que te hicieron sentir mal, pero fundamentalmente lo que a mí me parece clave es que los padres hablen de ellos, que los padres hablen de su día, que los padres tengan facilidad de diálogo, porque va a ser muy difícil que yo plantear algún tip si en principio ese adulto no tiene facilidad de diálogo o tiene problemas desde lo vincular. Y volviendo a lo sexual, creo que si bien hay una contradicción, me parece que hay que dejarlo claro también, la sexualidad nunca tiene que ser estigmatizada. El problema de la sexualidad es la falta de criterio en cuanto a la generalidad. Nosotros le pedimos a nuestros hijos, no tengas determinada página, o no queremos que sexualices tu cuerpo. Sin embargo, no hay explicación del por qué. No hay una explicación, pero en el medio nosotros consumimos esa sexualidad todo el tiempo, porque nosotros miramos determinadas series, porque nosotros viralizamos otras. La mamá o el papá siguen a tal, en poca, y vos decís, ¿qué ejemplo me dan? Y en el medio también creo que... ¿O por qué lo hace? También no explicamos los por qué. Y en el medio también creo que cierto grado de exhibición de nuestra sexualidad no tiene que tener tanto tabú. Sí creo que tiene que tener un criterio de responsabilidad. Entonces, vos decís, sigo a determinada modelo, o aspiro, ¿sí?, emocionalmente o físicamente a tal cuerpo. Sería muy hipócrita de nuestra parte que nosotros como adultos nos plantemos de la vereda del frente, porque nosotros consumimos esa sexualidad. Y en principio no tiene nada de malo, siempre y cuando nosotros empecemos a marcar criterios más visibles, ¿sí? Que un niño de 13 años, y creo que es una pregunta ética que tenemos que hacer a nivel social, que un niño de 13 años se esté sexualizando, y tenemos que tomar una postura con respecto a eso. Y empezar a decir, un adolescente de 13 años, ¿tiene criterio evolutivo para hacer eso? ¿Me lo preguntan a mí, Alejandro Mancilla? No. Pero les pregunto a un padre común corriente. Estamos hablando, dijiste 12, 13 años. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, muy jóvenes o no estaban, cuando fue lo de Nicole Neumann, que a los 12 años la empezaron a sacar en tapas de revistas, 12 años, estamos hablando de hace muchos años, pero no sé, esto no creó un debate, dijo, wow, mira, 12 años. Apoyábamos, digamos, de alguna manera. También te apoyábamos propagandas donde sexualizaban a una chica de 15 años y 16, y era todo como normal. Ahora que se expone, está mucho más visible y más expuesto, y ahora está el tema de la virtualidad, que lo hace casi directo.
Y yo creo que ahí Ale tocó una fibra muy importante, que la mayoría del público son familias. Sí. Digo, no, siempre le pedimos al joven, al adolescente, habla, contame, pero ¿por qué no me...? Nosotros tampoco no decimos nada, no comunicamos nada, digo, hacernos Y en el medio cargo. de la comunicación es extraña, por lo menos en los adultos que a mí, con los que me toca trabajar. Nosotros le pedimos a los, bueno, con lo que pasó la semana anterior, nosotros le pedimos a nuestros adolescentes que no generen violencia o que no sean violentos, y nosotros generamos violencia todo el tiempo en nuestro diálogo. Es como el niño, haz lo que digo, no lo que hago, pero... Y en el medio, en las mesas familiares, es criticar al vecino, criticar esto, sí. criticar aquello otro. Pero no quiero que critique, no quiero que critiques a la Yani. Qué hija de la Sí, Yani, ¿no? mirala Entonces cómo como baila. Claro, de lo entonces, que hago, lo que digo, no es un buen ejemplo. yo Es ser sé, coherente. yo sé de que en ese aspecto los papás no me tienen mucho amor, pero casi siempre la responsabilidad La de mayoría, los papás. la mayoría del papá tiene No amor se al quieren psicólogo. hacer cargo, me parece. Es que ahí me Cuando hizo le clic, pone- a mí dije yo, nosotros somos lo que no hablamos, lo que no contamos, lo que nos pasa. Claro, ¿Cómo no te sé. fue? Bien. La misma respuesta que nos dan ellos. Y aparte, ¿viste que todo bien? Sí, Sí. listo. Y sí. En O sea, esto, digo, en esto que vos decías con lo de Nicole Neumann, en realidad hay un montón de procesos a lo largo de la historia en donde sexualizamos un montón nuestras infancias, y en donde hace un par de meses, el año pasado, se empezó a hablar de criterio de pedofilia, de qué es lo que era, de lo que no, de lo que sí. Y en realidad yo creo que como sociedad nos tenemos que preguntar un montón de cosas antes. Hubo un montón de criterios en donde nos parecía correcto, desde la exposición de Nicole Neumann hasta la posibilidad de que una niña de 15 años esté con una un señor persona de 40. sí, sí. Pero como se casaron, como tuvieron hijos, como se Como hizo cumplieron todo la con los estructura mandatos social que culturalmente culturalmente aceptado. aceptaba, nosotros lo celebrábamos. Ahora no Ah. celebramos que una niña de 15 años esté exponiéndose en redes, en una virtualidad, en donde si bien puede haber un daño psicológico y puede haber un síntoma psicológico, también es cierto que su exposición física tiene un límite. Y quizás eso también habría que empezar a preguntárselo. Bueno, mira, ahí está el mito que dicen todos que van a entrar a OnlyFans. Bueno, si quiere entrar es porque sabe lo que hace. Entiendo, en un momento está buscando un sentido. Desde aquel que se expone. Claro, Desde el, no, desde el que también mira y ve también a esa persona exponiéndose, viste que aparece detrás, bueno, sabe lo que hace, es porque le gusta, Quiere llamar la atención. quiere llamar la atención, cree que no hay consecuencias psicológicas, cuando en realidad hay un montón, cree que solamente es por dinero, pero también va por otro lado. Entonces yo creo que también hay que desmitificar también esa idea. Porque En el medio también creo que, insisto con esto, yo creo que también ha habido un proceso evolutivo en donde nosotros buscamos la manera más fácil e irresponsable de obtener lo que queremos. Entonces, en algún punto, las redes sociales como OnlyFans generaron eso. Bueno, es trabajo que no genera trabajo, que no me involucra de ninguna manera y gano mucha plata. Y trabajo cuando quiero. Y trabajo cuando quiero y lo hago con mis reglas. Y en realidad la misma plataforma te va exigiendo y vos empezaste haciendo una cosa y terminaste haciendo otra. Hay una falsa sensación de control, también ese es el punto. Creemos que sabemos lo que estamos haciendo en ese momento. Los que manejamos redes sabemos que para ser virales Y tenés el único que... multimillonario es el dueño. Exacto. Y estamos ahí Y dentro de un acordate, sistema. pero ¿viste? también necesita el que Está mira. dentro de un Sí. sistema. El que mira que evade, el que mira que necesita fantasía, el que mira que necesita también su propio control, el que mira buscando vínculos que no pueden ser reales porque no lo tiene, o no sabe cómo hacerlo, o no sabe cómo construirlo. A ver, no estamos solamente poniendo a la persona que se expone. Sino todo lo demás también. No invisibilicemos a la persona que también mira, que también paga por eso. Sí. Y también pide. Claro, ¿no? es que si la OnlyFans y este tipo de páginas funcionan Cafecito, tan bien, también, cafecito, porque alguien es Instagram porque hay que te consumo. llega también hasta el límite de regla, hasta donde podés mostrar. Y, O sea, y la pornografía termina ¿eh? siendo una de las industrias multimillonarias más grandes de todo el mundo. Y sigue Y eso creciendo. simplemente cambió el formato nada más. Qué bárbaro. no, esto Es es Un largo, che. temón. Podríamos para- hacer después algún día un programa de noche pura y exclusivamente hablando de estos temas porque entran otras O cosas. nosotros hacemos nuestro programa y comenzamos a invitar gente a la calle a ver cuál es su problema y taca, taca, taca. Ay, venga, entra Salga. el diván. Y ponemos el diván acá Sí, y hacemos lo podemos hacer. terapia al directamente. paso. Imagínate.
con 2 lo agarramos, funciona bien, vamos, sigamos. Y si sale mejor, ahí está listo. Y si sale llorando, Next. Gracias, Bueno, chicos. no, Gracias, por favor, gracias, como siempre. Elegante. Espero que no sea la primera ni la última No. vez que te traiga Enzo. No, vas a saber después si ya. Me encanta porque es el yin y el yang, ¿viste? Y Ale, Sí, era así todo de como, negro, Ale como que... Todo seguido, todo. Pero me encanta. Él es la calma de Ahí tomar el intensidad. equilibrio. Sí, Ambos. tal cual. Está muy Felicitaciones. bueno. No, Gracias, por favor. Gracias a ustedes, Gracias por sí. llegarse acá al programa, ¿eh? Voy a volver. En 15 Gracias. días tenemos en terapia de nuevo, así que a lo Dale. mejor. Y después en la dupla en Me terapia. encanta, sí. Ahí estaban los chicos con nosotros, el licenciado Alejandro Mancilla, el licenciado Enzo López, con nosotros hablando de este tema polémico. Y la verdad que quedó mucho por hablar por delante, así que seguramente vamos a seguir con esta temática.